abriendo ya la pestaña del YouTube, canal en streaming de Radio Intereconomía, donde siempre les animamos a suscribirse, y enseguida empezamos a trasladarles cuestiones a José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, que van haciendo todos los oyentes. ¿Cómo empieza la semana, José María? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes, y buenas tardes a los oyentes y a todo el equipo de Intereconomía. Bien, muy bien. De vez en cuando cae un chaparrón, justo cuando aparcaba, estaba lloviendo y luego ya vuelve a salir el sol. Pero bueno, es el tiempo que suele hacer en primavera, así que nada, fenomenal. Muy bien. ¿Y en los mercados está también variable? También es un tiempo variable. Pasamos de hablar de estaflación, de que puede iniciarse una corrección en los mercados, y a poco que sale un buen resultado microeconómico o no tan buen resultado macroeconómico, dos claves importantísimas que debemos de vigilar en nuestro cuadro de mando, pues rápidamente los mercados financieros, los activos de riesgo vuelven a tomar velocidad, mirando de nuevo a los máximos, rompiendo cierta resistencia o acercándose a algunas resistencias importantes, puesto que el inversor sigue con apetito a riesgo y liquidez sigue habiendo hoy por hoy en el sistema financiero, con lo cual es verdad que hay que estar muy atento a ese cuadro de mando, viendo las tensiones geopolíticas que de momento siguen estando contenidas, aunque la luz sigue estando en ámbar roja, pero sí que no ha ido a más, y eso es clave, es importante, con lo cual ese gran temor de que el conflicto en Oriente Medio se extendiera, bueno, pues de momento se ha quedado ahí, ya digo, contenido, ayuda, no cabe la menor duda. Los últimos datos que hemos conocido en Estados Unidos en el ciclo que mantiene de crecimiento económico, pero han sido menos buenos de lo que se esperaba, y eso, bueno, pues alienta la posibilidad de ver las bajadas de tipo de interés que tanto espera el mercado, ¿no? Como esas lluvias de abril, que gracias a ellas luego salen las flores en mayo, ¿no? Y así están nuestros campos. Y evidentemente, bueno, pues se aleja también el temor de ver una posibilidad de subida de tipo de interés, que yo la descarto. Hoy por hoy no creo que la Reserva Federal esté en posición de subir tipos de interés, como también he escuchado o he leído en algunas determinadas casas de análisis o de economistas de peso, ¿no? Con lo cual eso también ayuda o sostiene a los activos de riesgo para retomar de nuevo la senda alcista. Resultados empresariales, pues los que estamos conociendo en Japón, en Estados Unidos, en el propio Europa, en líneas generales en ingresos y en beneficios por acción, pues son, como decíamos la pasada semana, mejor de lo esperado. Es verdad que, como tú bien apuntabas, quizás el consenso era poco positivo, poco optimista, tenía el freno de mano echado, y entonces, bueno, pues batir a esas expectativas tan cenizas, Era pues fácil. a poco pues es más fácil, ¿no? Pero quizá lo importante es que en algunos casos están siendo mejores, incluso ya no solo mejores del consenso, sino que no son malos. Y eso gusta al mercado, con lo cual pues el dinero sigue fluyendo a la renta variable, ¿no? Con lo cual, aunque es cierto que hay algunas divergencias en algunos índices, sobre todo respecto a la tecnología frente a otros grandes índices americanos y no americanos, que habrá que seguir vigilando, pero la realidad es que hoy por hoy estructuralmente mantenemos la senda alcista, aunque, bueno, pues habrá, como siempre decimos, sesiones que pueda haber volatilidad y momentos interesantes de poder ser constructivos, ¿no?, a la hora de invertir en renta variable, o incluso en la parte de renta fija, donde hoy por hoy la TIR media de muchos bonos que están en cartera de fondos que salen aquí en el consultorio, productos que tenemos nosotros en Luna Sevilla, asesores patrimoniales seleccionados y recomendados, pues es bastante interesante, ¿no? Y hoy mismo veía, en el caso de un monetario que invierte en pagarés, con un vencimiento medio por debajo de un año y una TIR media por encima del 4%. Joder. TIR media neta de comisiones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es interesante. Evidentemente es un colchón, puesto que el tipo de interés real es positivo, y eso evidentemente pues también atrae el dinero de inversores más o menos conservadores, ¿no? El inversor, ¿no? Apuntabas antes, sigue teniendo apetito por el riesgo, y comentabas también el tema de la liquidez, ¿no? Por aquí, cosita interesante, más allá de todo lo que dijo Powell, es lo que está haciendo la Reserva Federal con el balance, ¿no? Dijo expresamente que la reducción debe ser suave, dijo smooth, ¿no?, para evitar turbulencias que se han producido en ocasiones anteriores.
ese es el nuevo mix, ¿no?, de la política monetaria ya más ordinaria, ¿no? La post-COVID, ¿no? Tipos altos, aunque un poco más bajos que los actuales, y mantenimiento de liquidez en niveles adecuados, ¿no?, para evitar desplomes o situaciones un poquito más adversas, ¿no?, en activos de Sobre riesgo. todo si hubiera en los mercados de capitales hubiera tensiones de liquidez. Y yo creo que en ese sentido sí los grandes bancos centrales están actuando con el espejo retrovisor de lo que ha ocurrido en otras situaciones donde, bueno, pues tipos más altos de los que se tenían, con subidas bastante importantes, aunque hay que pensar que el tipo de interés que se sitúe en donde se sitúa ahora mismo lo hemos tenido mucho más alto históricamente. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo cómo el ciclo económico, incluso en la parte europea, pues vemos una pequeña mejora, no solo en indicadores adelantados, sino incluso los datos que se van conociendo, ¿no? Es capaz la economía de seguir manteniendo tasas de desempleo bastante bajas. Las empresas pueden seguir generando caja, generando ingresos, generando, como digo, beneficio por acción, premiando al accionista, ya sea vía dividendo, recompra de acciones, puesto que la salud financiera es mejor que en otras crisis anteriores, por el nivel de endeudamiento, y eso hay que tenerlo muy presente, pero que la política monetaria, igual que se habla de los objetivos que se puedan tener, es que este Banco Central solo se fija en la inflación, no, esté en la inflación y también datos de crecimiento, sobre todo en datos de empleo. También la política monetaria, ortodoxa o no ortodoxa, no solo son los tipos de interés, sino también hay otros mecanismos, y uno de ellos precisamente es el balance. Y bueno, pues ahí no ha sido muy ortodoxo. Cuando se ha imprimido tanto dinero, se ha comprado pues casi de todo. Bueno, algún banco central incluso ha comprado renta variable, como puede ser el caso del Banco Central de Japón. Y el momento de ir retirándose, pues se está haciendo de forma muy paulatina. Por eso insisto mucho que liquidez sí hay en el sistema financiero. Dinero sí sigue habiendo. De ahí que a poco que el mercado corrige, mientras no haya un deterioro macroeconómico muy importante o un repunte muy elevado de la inflación o una tensión geopolítica creciente, en el momento que la situación se modera algo, pues el dinero vuelve de nuevo a los activos de riesgo. Con lo cual, yo insisto una semana más, una cosa es que se pueda llamar a la cierta cautela, sobre todo en perfiles a lo mejor más conservadores, a la hora de posicionarse o reposicionarse en los distintos mercados financieros, y otra cosa son inversores de perfil más equilibrado, agresivo, muy agresivo, donde yo creo que hoy por hoy estructuralmente hay que seguir estando en activos de riesgo, puesto que ya lo estamos viendo, cómo sigue teniendo premio. Enseguida con productos en concreto. Antes, algo de formación. Vamos a aprender, porque buscar estrategias descorrelacionadas, ¿no?, con el mercado hace tiempo que dejó de ser opción para convertirse casi en obligación para muchos inversores, ¿no? Objetivo diversificar carteras con estrategias descorrelacionadas. Ahora te preguntamos, José, si es tiempo para ello. Pero claro, hay interés, ¿no?, por estrategias de preservación de capital, ha aumentado, y hay dos fondos, ¿no? Están los Total Return y el retorno absoluto. Raro es el consultorio en el que no nos sale ningún producto con estas señas. Pero a menudo ambas estrategias puede que se confundan y el inversor no siempre tenga claras cuáles son las diferencias entre ellas. Por ejemplo, José Luis, que hace muy bien en preguntar, ¿qué diferencia hay entre un fondo en cuyo nombre aparecen las palabras Total Return y un fondo del que los analistas digan que es de retorno absoluto? Muy bien, pues muy buena pregunta, José Luis. Los fondos Absolute Return, los fondos de retorno absoluto, lo que tienen dos objetivos. En primer lugar, obtener objetivos, no garantía, objetivo de no perder en escenarios hostiles, escenarios económicos, geopolíticos, financieros hostiles, y es más, obtener una rentabilidad positiva, que normalmente suele aparecer en el folleto y, por supuesto, la ficha del producto. Supera el Euribor más 200 puntos básicos, cada uno tiene más 500 puntos básicos, depende. Y también un objetivo máximo de volatilidad.
el objetivo de rentabilidad, igual que el de volatilidad, lo marcan a 1 año o 3 años, es decir, el periodo que esté establecido. Pero principalmente con estrategias líquidas, importante, porque si no ya estaríamos en otro escenario, que serían estrategias a lo mejor menos líquidas o incluso ilíquidas, que probablemente estaríamos en territorio pues de hedge funds, de private equity, de venture capital, etcétera, pero en carcasa fondo convencional son productos que tratan de obtener rentabilidad positiva, tratar de no perder y además controlar bastante el máximo de volatilidad del conjunto de la cartera. Eso sería básicamente lo que sería el producto de un fondo con esa vocación de retorno absoluto. Absoluto retorno. Los hay con más volatilidad, los hay con menos y bueno, los hay que sí que son capaces de lograrlo y hay otros que consistentemente pues ni cuando las cosas van bien ni cuando las cosas van mal no lo hacen bien, ¿vale? Total Return. Aquí estamos en estrategias mucho más direccionales. Aquí estaríamos dentro de productos que muchas veces son multiestrategia, en la cual puede ser productos de deuda, pero que podemos tener combinaciones de renta fija pública, renta fija privada, de grado de inversión, de high yield, híbridos. Si son mixtos, tener la posibilidad de tener también posiciones en renta variable, si incluso pueden tener en algún momento determinado algo de commodities, ya sea a través de acciones o a través de la propia materia prima, en este caso a través de certificados normalmente o a través de ETFs, pero lo que son estrategias más direccionales, algunas de las cuales es verdad que pueden estar descorrelacionadas entre ellas, sobre todo si se utilizan materias primas y divisas en un momento determinado, pero tratan de obtener sí rentabilidad positiva, pero no tanto poner el énfasis en el control del riesgo máximo asumido, porque el producto en sí puede tener riesgo más elevado, de hecho suelen tener riesgo más alto, y ahí sí que podemos tener una pérdida durante ciertos periodos de tiempo y por supuesto la rentabilidad esperada puede ser mayor, ¿de acuerdo? Con lo cual sería quizás el escalón siguiente dentro de esas estrategias a la hora de invertir o diversificar una cartera de fondos. Y ahora vamos a ir con uno ya en concreto, producto mixto. Tengo el Sestan Grand Large desde hace años con poco rendimiento. ¿Podría indicarme, José María, otro mixto mejor para un plazo de 3 o más años? Mixto. Este estaba muy poquito posicionado en Estados Unidos, ¿no? Muy poco. Grand Large. Mucho más emergentes, tanto la parte de deudas, pero sobre todo la parte de bolsa, y efectivamente más en Europa, ¿no? Casa Amiral, muy de estilo más, si tuviéramos que definirlo, aunque no sea un fondo puramente value, pero sí se basa mucho más en análisis fundamental en las compañías en cuanto a la solidez de la misma y mirando más a largo plazo, no tanto buscando la tendencia de crecimiento, orientado hacia empresas más growth. Yo creo que la ausencia o el menor peso de Estados Unidos y también ese enfoque más hacia el value le ha hecho que el producto, bueno, pues se quede por detrás de otros fondos con mucho más posición en Estados Unidos y por supuesto más orientados hacia el crecimiento, ¿no? Si tuviera que coger un producto de características, no digo iguales, ¿de acuerdo? Pero con una gestión más orientada hacia el valor, no cabe la menor duda que elegiría el producto de Juan Gómez Bada, el Avantage Fund, que lo suele hacer mejor que este producto de esta casa, ¿no? Si tuviera que coger un producto que combinara growth con value, le diría a José Luis que... bueno, no se llama José Luis, bueno, al oyente que nos ha preguntado sobre este producto, le diría que estuviera muy atento a la pizarra, puesto que la pizarra hoy voy a dar 2 nombres y uno de ellos precisamente es un producto mixto, de hecho de una casa que en este caso es de Edmond de Rothschild. Y luego si tuviera que coger un producto más orientado hacia al growth y fuera mixto, sin duda alguna cogería probablemente el fondo de la casa Capital Group, el Global Allocation, producto muy cañero, pero orientado hacia Estados Unidos, hacia compañías en las cuales va a haber presencia de tecnología, consumo cíclico. Hay fondos mixtos con menos gestión activa o flexible, que en estos momentos yo creo que están en mejor disposición de capturar no solo más alfa, sino que obtener mejor resultado que el producto que tienen ahora mismo en el cambio.
creo que con esta nota de voz cambiamos un poquito de tercio, aunque luego volvemos a más activos de renta variable y de renta fija. Buenas tardes. Este mensaje es para el analista, para felicitarle por lo bien que lo hacen. Soy María José. Quisiera, por favor, a ver si me podrían informar de Indra, que la escogí a 16. De Indra, para mañana. Indra hoy protagonista con los resultados. Indra, que formará parte de multitud de fondos de inversión. Bien es sentir los cambios del mercado. Hola, buenas tardes. Le quería hacer una consulta al señor José María Luna, y es que tengo cierta liquidez y no sé muy bien si meterlo en un fondo monetario o bien meterlo en buy and hold deuda. Si me podría recomendar cuál cree que es mejor. Muchas gracias. Buy and hold, pero no sé si ha dicho de la gestora buy and hold o algún fondo buy and hold, porque la diferencia es bastante notable diferencia. Perdón. Viene estilo de comprar y mantener, pero yo lo he entendido por la gestora. Por la gestora, ¿no? Sí. Vale. Porque no lo había oído bien, que me disculpe. Bueno, lo primero que le diría al oyente es asesoramiento. Es clave, es fundamental. Hay que entender cuál es el objetivo por el cual no solo hemos ahorrado, sino el objetivo por el cual estamos invirtiendo. Objetivos vitales, objetivos financieros, nuestra situación, nuestros conocimientos. Asesoramiento no solo en la selección de productos que se adecúen a su perfil de riesgo actual, digo el actual porque puede cambiar a lo largo del tiempo, precisamente por esos objetivos de vida, las circunstancias que pueden acaecerle a cada uno de nosotros, sino también por el propio contexto de mercado, ¿no? Y en eso la personalización y también en el seguimiento continuado es importantísimo. Se lo digo tanto al oyente como al resto. Ciñéndome a la pregunta, vamos a suponer que es una inversora que o bien tiene un perfil conservador o bien es para la parte más conservadora de la cartera. Son matices distintos, pero que son relevantes, pero vamos a imaginar que es o bien para un inversor conservador, o conservadora en este caso, o para la parte más defensiva. Bueno, yo lo diría que ambos productos perfectamente pueden convivir en una cartera. Se puede tener un monetario, de esos que nosotros llamamos fondo armario, fondo roca, o bueno, bonito y barato, productos que nos aporten valor en el actual contexto de tipos de interés, que en el caso de europeo sigue siendo alto, los tramos muy cortos, y en ese sentido habría muchos fondos que se me ocurren, ¿de acuerdo? Desde el Fidelity Fund Eurocash, pasando por el GESConsul corto plazo, pasando o llegando al WS Floating Rate Note que tantas veces hemos comentado por aquí. Es decir, monetario en el actual contexto de tipos de interés, yo creo que aportan valor, cierta certidumbre, entre comillas, pero cierta certidumbre de rentabilidad, viendo la cartera en algunos casos, sobre todo cuando se valora el descuento, como puede ser el caso de GESConsul, que son pagarés con un periodo de tiempo que, como ocurre con la aleta del Tesoro, pues se descuentan en este que se valora el descuento, ¿no? Con lo cual, salvo que me impaguen, pues evidentemente más o menos tengo una rentabilidad más o menos cierta, que en otros casos a lo mejor no la tendría, ¿no? Pero perfectamente, claro que puede convivir con renta fija corporativa de corto o medio plazo y con una gestión activa y flexible de calidad, como suele hacerlo Rafa Valera y su equipo. En ese sentido, ambas ideas, monetario y el producto que nos pregunta, perfectamente podrían estar en cartera, sin duda alguna. Otra cosa es que me dijera, uno u otro, porque es que tengo mucho monetario y quiero irme a la deuda corporativa y no sé qué hacer. Por supuesto, yo vuelvo a insistir, mucha gente a lo mejor no tiene deuda privada en cartera, es que me lo he perdido, de verdad, ahora mismo, y aunque tengamos los spreads de crédito muy, muy reducidos, históricamente ya reducidos, hay valor en la parte de deuda privada europea, y máxime si pensamos que el Banco Central Europeo pues es uno de los bancos centrales que primero mueven ficha bajando tipos de interés. Efectivo y bonos, ¿no? Puede que resulten menos atractivos, ¿no? Con la creencia de que los tipos de interés van a bajar. ¿Se puede tener miedo, José María, de invertir ese efectivo cuando los mercados no se han alejado de zona de máximos históricos? Este fin de semana Warren Buffett apilando
efectivo, liquidez a mansalva, niveles récord. Pero Claro tenía que una posición muy importante en Apple, por ejemplo. y ha reducido Ha reducido por temas participación en fiscales. Apple. Y luego la Si cuestión, no hubiera reducido probablemente. bueno, pero algún ajuste, ¿no? Ha podido Ajustes. hacer, claro, pero ya pensando en Vamos a ver. que es muy amigo, ¿no? De pescar en río revuelto, de si está habiendo a lo mejor recesión o no sé, acumulando para Yo no mejores creo oportunidades, ¿o que, no? vamos, no lo sé, no sabría ni se me ocurre de meterme en la cabeza de un maestro como Warren Buffett, ni de tantos otros maestros, ¿no? Pero vamos, para nada. Yo trabajo de forma bastante, trabajo mucho, pero soy bastante más pequeño que estos grandes maestros, ¿no? No creo que esté pensando en ello. Sencillamente, probablemente esté viendo, mirando donde... Había una frase que me gustaba mucho, que dice, usted ve, pero no observa, ¿no? Muchas veces es lo que en el mundo a veces hacemos, no solo en el mercado financiero, sino en la propia vida, ¿no? Vemos cosas, pero no somos capaces de observar, ¿no? Y de empaparnos bien. Y el mercado muchas veces mira en la misma dirección y deja de lado verdaderas joyas que probablemente no solo Warren Buffett, sino muchos gestores sí sean capaces de verlo. Aquí hablábamos hace algún mes lo que sí era capaz de ver el gestor del Fidelity Fast Global y que el resto de mercado no premiaba. Y ahora lleva el fondo más 5 y pico % de rentabilidad y en aquel entonces pues perdía más de un 5%, con lo cual pues el mercado luego sí le ha dado la razón. Bueno, yo creo que, vamos a ver, viendo el mercado donde está ahora mismo a nivel de los índices, porque los índices son una cosa y los mercados, no digo que sean cosa distinta, sino que son mucho más que los índices, ¿de acuerdo? Los índices por capitalización bursátil, como consecuencia, en unos casos, por el tirón que ha tenido todo lo que es la inteligencia artificial, en otros casos, por otros sectores u otras compañías, si nos fijamos en otros mercados muy concretos, puede distorsionar un poco la realidad y llevarnos a la confusión. En ese sentido, a poco que algún valor, y lo hemos visto en el caso de Nvidia o de otras de los famosos 7 magníficos, a poco que alguno de esos valores corrige desde sus máximos, parece que nos entra miedo. Parece que solo existe en el mercado 7 magníficos, o los granola, o llámese como lo queramos llamar. Hay mucho más mercado, ¿de acuerdo? Yo estoy viendo, luego hablaremos del valor del fondo Pizarra, uno de ellos, y veo que tiene una compañía que se llama Ivanhoe, que es una minera canadiense, y el comportamiento que está teniendo no están siendo nada mal. En algún consultorio he manjado. Pues no es nada malo. Y es la primera posición del fondo que traemos hoy en Pizarra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está ahí. Y claro, ¿están máximo o no están máximo? Es decir, el mercado hay muchos otros valores. Habrá que ver el valor por valor. No estamos en un consultorio de bolsa, no le puedo ayudar al oyente con el tema de Indra. Seguramente otro colega le podrá dar mucha más luz que la que le puedo dar yo. Pero lo que sí que tengo claro es que el mercado ha habido una cierta rotación hacia valores sin olvidarse de la tecnología, pero lo que sí es sano es que se han ido sumando otros sectores y otros valores a esas subidas, y eso sí es sano. Con lo cual, a mí no me da tanto miedo dónde se sitúen los máximos. A mí no me da miedo tener liquidez para poder aprovechar valores que se han quedado rezagados y que pueden tener y que pueden brillar. Fijaos, India los sigue haciendo bien en el año, pero China se ha sumado últimamente a la fiesta, con lo cual yo creo que eso es importante, es decir, tener liquidez, tener munición y que me la remuneren, que no ocurría hace 2 años, bien, y si encima hay oportunidades de entrada, pues fenomenal. Importante tener liquidez y más aún asesoramiento. Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, ¿dónde estáis para todos aquellos interesados? Pues todo aquel que tenga esa inquietud, que tenga esa necesidad, que quiera contar con un asesoramiento, ya digo, personalizado y continuado, pues se puede acercar a nosotros. Nos pueden encontrar o bien visitando nuestra página web, www.lunasevilla.es, o llamándonos al teléfono al 91 762 3442. Mercados asiáticos, nos preguntan por aquí ideas, también recomendaciones, no, ideas de fondos que inviertan en mercados europeos. Enseguida damos respuesta a consultas que tenemos en el streaming en YouTube. Enseguida vamos con ellas, ahora volvemos.
91 533 18 51 609 22 47 16 y consultas a través del streaming en YouTube. Enseguida vemos el Allianz Oriental que preguntaba por aquí Joan, ideas para el mercado asiático. Vamos a dar respuesta. José, vas a Falcas. Dice, buenas tardes, una recomendación, que no, idea, de un fondo que invierta en el mercado europeo, empresas de alto dividendo y que no distribuyan beneficios, a ser posible con una TER, ese ratio de gastos totales que se puede calcular de todos los fondos inferior al 1%. Muchas gracias. Vamos a ver, lo que le diría al oyente, que tenga con una TER por debajo de lo que indica, probablemente tengamos que irnos a un producto indexado en empresas de dividendos, ya sea en carcasa de fondo de inversión convencional o bien a través de un fondo cotizado, y que evidentemente tenga la parte o el apellido income o el apellido dividend, ¿de acuerdo? Iríamos por ahí. Hay un fondo de inversión, lamento no poder decirle si la TER, probablemente la TER, el TER, que son los gastos totales, la suma de la comisión de gestión, la comisión de custodia, la de depositaria, y también los gastos totales en cuanto a la rotación de la cartera que pueda tener más o menos, aunque no es un fondo que tenga una rotación alta, ¿no? Es un fondo de la gestora DNCA, que es el Invest Europe Value, que tiene esa vocación de invertir en empresas con ese sesgo de valor, pero que también busca precisamente empresas con una rentabilidad dividendo bastante consistente, ¿no? La pasada semana traje aquí un mixto en la pizarra, que era de la gestora Algebris, que era el Financial Income, que combina, no reparte, combina tanto la parte de rentas, por así decirlo, de rendimiento de la parte de deuda, con una TIR media superior al 7% en deuda financiera. Ya expliqué que tanto en deuda senior, en subordinada, en híbridos, etcétera. Y luego está la parte del income, de la rentabilidad por dividendo, que si mal no recuerdo, la última información la vi el fin de semana y me parece que estaba por encima del 5% y que estaba muy bien dentro del sector financiero, banca comercial, banca de inversión y por supuesto compañías aseguradoras, que puede ser una opción dentro de lo que serían los mixtos, ¿no? Bueno, pues podríamos traerlo desde la pasada semana a esta, que podría también servir dentro de esa carcasa de mixtos, ¿de acuerdo? Pero ya digo, TER inferior a 1 va a ser un poco complicado. Ahora mismo de memoria no sabría decirle si hay algún fondo exactamente, pero tendría que ser algo muy indexado precisamente en la parte de dividendo. Venga, tocamos ahora el palo de emergentes asiáticos. China. En una misma pregunta englobamos un par que nos hacen los oyentes. Por un lado, ¿qué le parece al señor Luna el fondo Allianz Oriental Income para el mercado asiático? Y si considera que ese mercado tiene buenas perspectivas, así lo complementaría con otro fondo de Asia / China. Y por otro lado, Manuel, buenas tardes, ¿qué le parece el fondo GQG Partner Emerging Markets? Energy... Claro, a ver si puede que sea energía o no. Energy. Sí, sí, el Emerging Market GQG Partner Emerging, es que pone Emerging, Energy, será el Emerging Market. Emerging, luego pone emergentes y el PICTEC China Index. Vale, bien, pues vamos por partes. GQG Partner Emerging. Parte de emergentes. El fondo que nos señala, ya no sabría decir si hace un año, pero aquí lo hemos traído también como producto, como idea, en este caso como fondo pizarra, ¿no? Como idea de análisis, de estudio, no de un caso, ya saben que no son recomendaciones, son consejos para que ustedes lo puedan tener en cuenta y que lo valoren la idoneidad o no, y a poder ser siempre de la mano de un buen asesor financiero. Me gusta, sin duda alguna me gusta. He hecho también un vistazo, porque hay veces que a lo mejor ese fondo, no digo solo para este oyente, sino también para muchos otros que dicen, es que este fondo en concreto, la entidad con la cual trabajo me dice que está cerrado o semicerrado, con lo cual no puedo entrar, o no está, y no me quiero cambiar de entidad comercializadora. A mí me gusta mucho lo que está haciendo ahora mismo Fidelity con el Emerging Market Equity, por poner un ejemplo, ¿no? O un fondo de global emergente, pero con algo más defensivo por el tipo de compañías que hay en cartera, que es el fondo de la gestora Robeco, el Emerging Market Conservative. Eso como global emergente, hay muchas ideas interesantes, pero bueno, el fondo que nos cita, sin duda alguna, lo es.
China, bueno, pues estamos asistiendo a un pequeño despertar, ojalá que dure más tiempo. Veremos si es así. Potencial tiene, pero también tiene sus propios problemas China, internos y también externos, sobre todo por la parte de la geopolítica. Veremos si el líder chino es capaz de animar a inversores, tanto en la economía real como financiera, a apostar por China, ¿no? Y que los lazos que ahora son complicadísimos por la parte geopolítica, por el tema de los aranceles, de alguna manera pues se puedan suavizar, ¿no? Uh-huh. Y también incluso el interés del líder chino por su propio mercado de capitales, que vuelva a hacer que los propios chinos vuelvan de nuevo a invertir y apostar por el mercado de acciones. Pero el que nos señala el fondo de la gestora Pictet me parece un muy buen fondo a la hora de posicionarnos, ¿no? Uh-huh. Y luego un poco con mercados asiáticos. Pues hay varios fondos, el fondo que nos cita de la gestora, o si es otro oyente, el Oriental, a mí la zona me gusta. Uh-huh. Es verdad que la inversión en Taiwán, la inversión en Corea, la inversión en Vietnam, la inversión en India, me parece sensacional. Por supuesto Japón, sobre todo si se sigue depreciando el yen respecto al dólar, me parecen muy atractivos. Y si encima se añade China, pues mucho mejor, ¿no? No cabe la menor duda. He hecho un vistazo a un producto de la gestora Invesco. En Invesco hay dos ideas muy interesantes. Hay un producto que invierte en Asia, excluye China. Yo te lo digo para aquellos que dicen, yo quiero estar... Exacto, y seguramente responsables de esta casa habrán hablado de él en estos mismos micrófonos. Bueno, pues un producto peculiar dentro de lo que se comercializa en España, ¿no? Yo quiero estar presente en Asia, pero no quiero tener China. Bueno, pues hay un producto de la gestora Invesco que está invertido ahí. Y otro producto que invierte precisamente en el consumer demand asiático, que no lo está haciendo nada mal en las últimas sesiones, en las últimas semanas. Bueno, pues puede ser una idea que puede complementar al producto de la gestora Allianz. De Invesco también. También de Invesco, vale, efectivamente. Invesco, hay muy buenos productos a la hora de invertir, no solo en Invesco, sino también en otras gestoras que, ya digo, en la parte de Asia, gustándome esos países que citaba anteriormente, por sí solos o en un conjunto de una cartera, a través de uno o de varios fondos de inversión, nos pueden aportar valor. Es verdad que ahora mismo sigo viendo mejor la renta variable norteamericana, a pesar de que se sitúen los índices, también la renta variable europea, incluso en algunos casos de algunas empresas de mediana y pequeña capitalización, incluso la bolsa española, con un Fidelity Iberia que lo está haciendo fantásticamente bien, y los mercados emergentes, hoy por hoy, donde también incluyo los mercados frontera, yo para inversores agresivos o muy agresivos no le daría más de un peso. En estos momentos más de un 10%. Pero ese tipo de productos podrían estar perfectamente en cartera. Mercados rezagados, ¿no? Que se están convirtiendo en activos populares para perseguir últimamente por la comunidad, sobre todo de fondos de cobertura. Goldman Sachs, leemos ahora justo en Reuters, dice que los hedge funds han entrado en mercados emergentes asiáticos al ritmo más rápido en más de 3 meses. Básicamente lo hacen además en compras orientadas a largo plazo. Un poquito de renta fija y metemos aquí ingrediente, añadimos los bonos garantizados. Alex pregunta, ¿consideras, José María, que estamos en un buen momento para diversificar la parte de renta fija de cartera con algún fondo de covered bonds? Si es así, ¿hasta qué porcentaje dentro de una cartera de riesgo, perfil moderado? Gracias. Muy buena pregunta. Vamos a ver, el nivel de seguridad que nos dan los covered bonds son titulizaciones hipotecarias donde no solo responden los activos que están en los cuales se está invirtiendo, sino que el balance, o por así decirlo, los activos totales de las entidades financieras que los emiten, pues le da una cierta seguridad muy interesante. También es verdad a costa de tener una rentabilidad más baja. Cover bonds, pues hay algunos productos muy interesantes, por ejemplo de la gestora Nordea, incluso la parte de duraciones más cortas, que en el año lleva una rentabilidad de en torno al 2% o incluso superior al 2%, y que en momentos donde hemos visto ciertas turbulencias en la parte de crédito, con
ligeros repuntes en los spreads de crédito, pues ha sufrido la parte que menos ha sufrido, ¿no? No me parece mal. Habría que ver la cartera. A Ale le diría, habría que estudiar el conjunto de la cartera. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la parte de cover bonds podemos hacerlo a través de un fondo que solamente invierta precisamente en esas titulizaciones hipotecarias, donde habrá presencia de países nórdicos, donde habrá presencia, por supuesto, de titulizaciones españolas, pero a lo mejor lo podemos hacer a través de algún producto de deuda financiera, donde ya haya cover bonds, pero también haya otro tipo de deuda financiera, tipo como el que hablaba antes, mixto de Algebris, Sí. pero en este caso probablemente con el fondo de la gestora Robeco. Hay un producto de deuda financiera que también tiene precisamente cover bonds, pero también tiene algunas otras cosas más dentro de la deuda financiera que le da un plus de rentabilidad, y en el actual contexto de tipos altos, pero con ligera mejora en la parte del ciclo económico y con una inflación que ahí sí que yo creo que hay un proceso más claro de desinflacionista, a mí me gusta más, ¿de acuerdo? Con lo cual, insisto, habría que estudiar el total de la cartera, pero le doy esa otra idea para que la pueda valorar. A ver los nombres. Seguimos en renta fija y ya enseguida la pizarra, que traíamos un mixto, ¿no? Luego Tenemos un mixto y un producto de bolsa. Venga, hoy Puro de doble. bolsa. Me gustaría, a ver si los leo bien, ¿eh? Me gustaría preguntar si estos fondos de renta fija serían apropiados para la situación actual del mercado, en la que no terminan de bajar los tipos de interés. Pregunta es de Ignacio. ¿Sería para una inversión conservadora? Y ahí va el primero. CPR Credix Invest Grey, el BNI Mellon, Absolute Return Bond, de eso hemos hablado antes, de retorno absoluto y a total retorno. Lubam Dynamic US Dollar Bond, y con algo más de riesgo, FCP Brightgate Global Income, ¿puede ser? ¿Te suena? Puede ser. Pues esa es la consulta de Ignacio, con estos nombres. Bueno, yo creo que A ver si le quizás localizo incluso el fondo de UBAM tiene algo más de riesgo en momentos determinados. Ahora mismo no lo estamos quizás advirtiendo, pero el mayor riesgo es que el dólar pueda depreciarse con respecto a nuestra propia divisa, en este caso al euro, ¿de acuerdo? Empiezo por ahí. El fondo de UBAM está invertido en deuda norteamericana o emitida en dólares de corto plazo, pero la principal ventaja, precisamente, aparte de la rentabilidad que obtiene los títulos que están emitidos en dólares, tiene una rentabilidad muy interesante, realmente interesante, pero sobre todo es el comportamiento del dólar. El dólar se ha estado apreciando respecto a nuestro euro por esa posible velocidad de actuación, presumible diferencia de velocidad de actuación entre la Fed y el Banco Central Europeo, que ha hecho, y aparte el propio dinamismo del crecimiento económico de Estados Unidos y el no tan dinamismo de crecimiento económico de la zona euro, que ha hecho que el dólar se haya apreciado, junto con otras variables, ¿de acuerdo? Y eso le ha venido muy bien, pero no olvidemos o no obviemos el riesgo divisa, que en los últimos días, precisamente ante, a lo mejor el retraso, no tan claro de que ya a lo mejor ya nos acerquemos más las bajadas de tipos al calendario de elecciones norteamericanas, si es que hay, pues en este caso haya bajadas o no de tipo de interés por parte de la FED, ha hecho que el dólar, se haya perdido en algunos días algo de terreno respecto a nuestro euro, y eso puede afectar a este fondo, ¿de acuerdo? El otro producto que nos señala al último, obviamente tiene una mayor volatilidad, y también es a tenerlo también muy presente. Pero es momento de tener deuda. Yo, mientras no sea deuda de muy largo plazo, ahora mismo sí que es verdad que se están relajando algo las curvas de tipos de interés, y eso beneficia caídas de rentabilidad, subida de precio, pero todavía yo creo que es pronto para asumir riesgos a tipos de interés, me refiero a tramos de 7 y 10 años. ¿De acuerdo? Un fondo de inversión, si fuéramos un gestor de fondo de inversión, José María, ¿podemos tenerlo? Claro que podemos tenerlo, pero cuando nosotros estamos diversificando una cartera, puede ocurrirnos que una parte de la misma nos esté detrayendo rentabilidad. Cuando tenemos los tramos de corto medio que nos están dando un buen retorno, como puede ocurrir con el producto de buy and hold, uno de entre tantos, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo creo que CPR
o buy and hold, que lo está haciendo muy bien, precisamente este producto de retorno absoluto o con vocación de retorno absoluto, con rentabilidades en lo que llamamos de ejercicio superiores al 2%, si es que todo lo que bata ahora mismo un depósito en tasa lo que se espera para un ejercicio para 12 meses, que lo esté batiendo ahora mismo, o que bata a la media de un monetario, yo creo que está muy bien. Es lo que podemos esperar en la parte de renta fija. Oiga, es que a lo mejor otro fondo asumiendo más riesgo. Claro, pero habrá que ver la liquidez de los activos que hay en cartera, si tengo o no tengo riesgo de duración, si tengo riesgo o no riesgo en este caso, de tipo de cambio, es decir, por las divisas, qué activos hay dentro, como dice un buen amigo, a ver si en lugar de tener carne de ternera de primera, resulta que tengo chopet, pero con cara de Mickey Mouse. Es que no es lo mismo. Oiga, pero parece carne, sí, parece carne, pero no es lo mismo. Entonces, habrá que ver un poco con los productos derivados lo que tengo ahí. No es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo y no se nos ocurre hacer barbacoa con chope con cara de Mickey Mouse. Lo tengo muy claro. Y ahí, evidentemente, la barbacoa, como calienta un poco el mercado, se sufre, ¿no? Entonces, te quemas y desaparece, parece plástico, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, en resumidas cuentas, es sí es momento de tener deuda, pero no todo el tipo de deuda vale. Por eso es muy importante el equipo gestor, equipo analistas y, por supuesto, el asesoramiento a la hora de seleccionar qué tipo de deuda podemos tener en cartera. Ideas que vamos a tocar y apuntar sobre todo en la pizarra. La pizarra. Doble. Pues sí, va en ese sentido hoy dos ideas. La primera es un producto, como decía hace un momento, mixto de la gestora de Rothschild. Sería el RCO Valor. Es un producto mixto, flexible, pero agresivo. Es un producto que tiene algo más de un 60% en renta variable. El resto está repartido entre liquidez y deuda, sobre todo deuda corporativa. Lo traigo aquí básicamente por un motivo, aparte de una enorme consistencia, sobre todo cuando el viento viene a favor para la parte, sobre todo, de activos de riesgo, sobre todo porque, insisto, una semana más, que es momento de reequilibrar, aunque tengamos algo más de growth en cartera, algo más de tecnología, o tengamos algo más de ese quality growth en nuestras carteras, no nos olvidemos también del quality value, ¿de acuerdo? Y no nos olvidemos del sector industrial, del sector de minería. Por ejemplo, Ivanhoe es la principal posición, una de las principales posiciones que tiene este producto, pero también tiene Meta. Meta y Uber. Por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que esa combinación es muy interesante. Es muy interesante porque a través de un único producto, a través de un mixto, que en cierta manera es cañero, estamos hablando de un producto que tiene más de un 60% en renta variable, ¿no? Pero es un producto un fondo de inversión que, si el mercado continúa en esta senda alcista, aunque haya ciertos tropiezos, precisamente por esa diversificación, esa combinación de valores orientados hacia crecimiento, pero también empresas industriales, mineras, financieras en cartera, yo creo que lo hace muy interesante a la hora de valorar, no estamos hablando de una recomendación. Y luego la siguiente idea, nos iríamos a Estados Unidos, una gestora norteamericana. En este caso sería la gestora Thornburg, no muy conocida. A ver. Thornburg Global Opportunity Fund. Es un producto de renta variable mundial, sobre todo de empresas de elevada capitalización. Es un producto de mucha convicción. Estamos hablando de un producto que tiene menos de 40 compañías en la cartera. Convicciones, pero que además sí generan alfa. Si pudiéramos ver el comportamiento del índice mundial de bolsas, en las cuales vamos a incluir también los mercados emergentes, y digo esto porque dentro de las 5 principales compañías que hay en cartera, hay una empresa precisamente dentro del sector petroquímico, India, de la hindú, en la cartera de este fondo, ya digo, concentrado, ya digo, en menos de 40 valores de alta convicción, pero el fondo consigue batir precisamente en el medio y largo plazo al índice mundial de bolsas, incluyendo, ya digo, los mercados emergentes. Por supuesto va a tener posiciones en el mercado norteamericano, que es el mercado que más nos gusta, también por supuesto en Europa, y ya digo, en algunos mercados emergentes como puede ser el mercado de la India. En este caso, esta gestora, no tan conocida y no suele salir mucho, pues también, de cierta manera, aunamos growth con algo de cíclicos, ¿de acuerdo? Con algo de industriales, con valores, como yo digo, del sector de la energía, incluso financiero, ¿no? Entonces,
Thornburg Global Opportunity Fund o el R Covalor de Rothschild, pueden ser dos ideas, tanto mixto o en este otro caso de renta variable mundial, bueno, para que lo valoren ustedes. No suelen ser fondos que salgan en los consultorios y que se fijen muchas veces analistas o inversores, y bueno, para que tengan también dentro de esa paleta de colores, pues referencias a la hora de valorar dónde estar o dónde no estar. Y a lo mejor no es este fondo, pero es otro que se parece, pero con esa combinación. Vaya, de verdad, con esa combinación creo que es muy, muy importante ese reequilibrio de estilos de gestión. Vaya carterita, sí. Tiene el Thornburg Global y Opportunities Fund en la pizarra, con el R mayúscula, que así lo he encontrado, guión medio, valor de la casa Rothschild. José María Luna, que se nos ha ido el tiempo volando. El lunes que viene repetimos. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Buena semana a todos.